Entonces lo que no tiene sentido es que uno se plantee pretender convencer, o no convencer, sino hacer ver con otra mirada esa realidad de manera casi obligatoria al otro, ¿no? Entonces uno lo tiene que ayudar al otro a reflexionar de otra manera, no a plantearle que está equivocado y a decirle cómo tiene que pensar para no estar equivocado, ¿no? Sino que hay que ayudar a conducir despaciosamente al otro a entender que hay una mirada que es superadora de la que él tenía, ¿cierto? Y me parece que esa paciencia es la que me lleva a tener una buena relación con mi interlocutor, no a forzarlo ni a violentarlo en su pensamiento, ¿no? Ni a decirle lo que vos pensás está mal, porque eso genera violencia, una violencia simbólica genera entre los dos interlocutores, y eso genera automáticamente que a uno le pongan una mano en el pecho y le diga hasta acá llegaste, no quiero hablar más con vos de este tema, ¿no? Entonces uno tiene que ayudar a la reflexión, ayudar a que el otro llegue a la conclusión por sí mismo, y para eso hay que darle elementos, tirarle elementos para que piense. ¿Qué elementos son los que usted más utilizaría? Y tratar de de poner sobre la mesa todos los elementos que hay en una situación para pensar todos los elementos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. El tema de la teoría de los dos demonios en la dictadura militar. Esto de que, bueno, la lucha por los derechos humanos generó una contraparte que es la teoría que desde los dos lados se ejercía violencia y que de alguna forma fue inevitable que se produjese una represión como respuesta a esa violencia que se ejercía de un lado. Entonces, lo primero es analizar el fenómeno de la violencia en la historia argentina. Cómo la violencia ha jugado a lo largo de la historia argentina de manera permanente y desde dónde el ejercicio de la violencia se practicó con asiduidad, ¿no es cierto? ¿Qué genera ese ejercicio de la violencia a la larga, como respuesta? Lo segundo es ayudar a entender la diferencia entre una violencia ejercida desde un sector de la sociedad y una violencia ejercida desde el Estado. ¿Qué diferencia hay cuando el Estado ejerce la violencia fuera incluso de la legalidad vigente? Por más que la legalidad vigente no nos guste, digamos, el Estado tiene todas las herramientas para ejercer la violencia, porque la conformación de un Estado nacional le da al Estado, entre una de sus características fundamentales, el rol del monopolio del uso de la violencia, ¿no? Entonces, cuando el Estado se sale de madre, ¿no es cierto?, y secuestra y tortura y desaparece gente, ¿no es cierto?, ¿qué diferencia hay entre que lo haga un grupo de la sociedad civil y que lo haga el Estado? ¿No es cierto? Todas esas cuestiones ayudan a ir reflexionando y a ir pensando en la situación, ¿no es cierto?, y a ir llevando a nuestro interlocutor a que lo piense, a que lo reflexione, a que lo elabore en su cabeza y a que saque una conclusión. ¿Recuerda o puede dar así un ejemplo didáctico de determinados temas que le han resultado más apropiados en grupos o cursos? O sea, en cuanto más en plano pedagógico. Sí, y básicamente podría recordar algunas anécdotas. Una de ellas puede ser esto de las historias familiares, pero básicamente cuanto más se facilita y se hace fluida la clase es cuando el alumno advierte que la historia toma contacto con él, ¿no? Cuando la historia toma contacto conmigo, cuando mi historia personal se mezcla con la historia grande, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces ahí es donde para mí se produce hasta como un juego, ¿no? Hasta como una cosa lúdica entre el alumno y la historia, que hace que la cosa fluya, ¿no? Que no sea algo forzado que lo tengo que aprender para después repetirlo, sino que la historia toma contacto conmigo, se mezcla conmigo y me ayuda a entender, ¿no? Me ayuda a entender. Yo creo que lo más maravilloso que existe para una persona es cuando entiende algo, cuando entiende la lógica de algo, ¿no? Entonces ahí se transforma como uno en una sola cosa, como se hace una simbiosis entre
entre uno y lo que uno tiene que saber, ¿no? Y creo que cuanto más fácil se hace, cuanto más cerca de uno está lo que uno tiene que transmitir. En relación a los recursos materiales, como por ejemplo libros de texto, textos académicos, resúmenes del docente, recursos audiovisuales, ¿cuáles ha utilizado y recomendaría utilizar para la enseñanza de nuestra materia? Si quiere relatar algún ejemplo. Sí, recursos audiovisuales me parecen muy interesantes. El cine me parece muy interesante. El cine de ficción me parece muy interesante. En el caso de... Me imagino que vamos a preguntar con la enseñanza en el secundario, ¿no? Sí. Claro. Bueno, tratar de despertar algo que comprendo y se dice muy fácil desde mi postura actual, que estoy jubilado, o desde afuera del aula se dice muy fácil. Y sé que dentro del aula es muy difícil, ¿no? Que es en la actualidad recuperar la magia de la lectura, ¿no? De la lectura, el historiador tiene que leer literatura, tiene que leer historia, tiene que leer novelas, tiene que leer poesía, tiene que leer todo lo que haga cosas, distintas maneras de contar la realidad, de contar el mundo, ¿no? Y la literatura nos cuenta del mundo, la poesía nos cuenta del mundo, el cine nos cuenta del mundo. Y por supuesto la historia, ya, ¿cierto? Lo que es propio de nosotros. Pero el alumno, salvando estas diferencias entre el que estudia para docente y el joven que estudia en el secundario, sé que es muy difícil y no sé cómo se hace, pero tenemos que entre todos pensar un esfuerzo muy grande para recuperar la magia de la lectura, ¿no? Algo que como que se ha perdido y no sé si perdido, pero se ha resignificado. Hoy se hace de otra manera. Hay una cultura esta cultura de lo breve, esta cultura de lo relativamente facilitadores. Uno ve los mensajes de texto en los teléfonos y se da cuenta cómo se habla, cómo se piensa y cómo se escribe, ¿no es cierto? A ver, la pobreza de la expresión no hace otra cosa que reflejar la pobreza del pensamiento a veces, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho sobre eso. Tenemos que recuperar, porque todo lo que digamos sobre un pensamiento crítico y todo lo demás no tiene demasiado sentido si no es un ejercicio que cada uno debe hacer, ¿no? La sociedad en su conjunto y cada uno recuperar alguna de esas cosas. Sinceramente sé que es un gran desafío, no tengo receta ni sé cómo se hace, pero creo que entre todos podemos repensar esa realidad y ver cómo podemos hacer para recuperar algunas cosas perdidas o dañadas, por ejemplo, ¿no? Me parece. Pero lo del cine sí, lo de la anécdota sí. Los chicos, creo que todos que han sido alumnos se acuerdan, qué sé yo, del tiempo moderno, ¿no? Cómo la veíamos en el secundario y cómo la analizaban, con ese cuestionario de 30 preguntas que yo le hacía sobre el tiempo moderno, que les preguntaba cómo empezaba la película, entonces tenían que pensar con las ovejas entrando en el corral y después que se transformaba la imagen y eran obreros que entraban en la fábrica, y el reloj, qué significaba el reloj, y todo eso que pensábamos era pensar sobre una película, por qué era el único que hablaba del gerente de la empresa, por qué, bueno, entonces, todas esas cosas que a mí me sorprendieron también la primera vez que la llevé la película a la escuela, porque ahí está el aprendizaje del docente, ¿no? Yo llevé la película por primera vez, ya no recuerdo cuándo, a la escuela, con mucho miedo, pensando que los chicos que tienen esta cultura de hoy, de la televisión actual, ¿no? Tan rápido, llevar una película de 1933 a la escuela, de decir, bueno, por ahí me matan, cuando me pasa por la mitad de la película me matan, ¿no? Y los chicos no me mataron, sino que se reengancharon con Chaplin, no lo conocían por ahí muchos, y se dieron cuenta de que, después de analizar la película, se dieron cuenta del mensaje que tenía detrás, ¿no es cierto?, detrás de ese personaje payasesco que hacía reír, todo el mensaje que había, el serio mensaje que había detrás del humor y detrás de todo eso, ¿no? Entonces, creo que el cine puede ser maravilloso como herramienta de trabajo en la escuela. ¿Qué elementos de la vida cotidiana de los jóvenes cree que se han modificado entre 1994 y 2014 que faciliten o dificulten el último tiempo de nuestra ciencia en el nivel de la escuela secundaria? Y, bueno, creo que es una pregunta casi, se cae de maduro, ¿no es cierto?, que la llamada